Sé que no les conozco, pero nos conocemos en el Espíritu, en el mensaje de la verdad que Dios nos ha entregado en esta generación. Y agradezco a Dios porque al comenzar el día, meditar en su palabra y poder contemplar la obra de Jesucristo en el lugar santísimo, haciendo su obra en nosotros, es realmente maravilloso. Así que con toda reverencia voy a pedir que podamos inclinar el rostro allí donde estamos para que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco de corazón porque tú eres maravilloso. Eres un Dios todopoderoso. Eres Jehová de los ejércitos. Señor, en ti está todo el poder, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la salvación, el amor que tanto necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas. La obra de tu Santo Espíritu puede ser completa en nosotros. Por nosotros no somos capaces de cambiar, pero tu palabra tiene poder y la obra de tu Santo Espíritu tiene poder para que nuestras vidas sean semejantes al de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos que están en esta plataforma. Que tú los bendigas, Padre, que derrames tu Espíritu sobre ellos y que al unirnos en tu palabra podamos elevarnos hasta el lugar santísimo de tu trono de gracia. Por favor, en esta mañana sé propicio con cada uno de nosotros y tú puedas, Señor, nutrirnos con tu palabra. Pedimos tu bendición y la compañía de tus santos ángeles en esta meditación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ayer habíamos estado meditando en el siervo fiel y prudente, que muchas veces parece que el trabajo es muy sencillo de dar alimento a los que están en la casa. El dar ese alimento es tan esencial porque somos lo que comemos. Y eso lo que sucede en la vida física ocurre también en la vida espiritual. ¿Por qué el siervo se metió a comer y a beber con los borrachos? Porque dejó el sentido del mensaje, el sentido de la urgencia de estar siempre prevenidos y también estar en vigilia, en vela, porque no sabe el Señor de la casa a qué hora regresaría. Y el Señor puso varias parábolas para salvaguardar el mensaje escatológico de Mateo 24. Antes de su segunda venida, deberíamos ser como las 5 vírgenes que eran prudentes. Ellas velaron. Aunque todos se durmieron, pero hicieron una provisión. Tenían aceite de reserva. Pero también no solamente está la parábola de las 10 vírgenes, sino está la parábola de los talentos. Y quisiera hablar cómo podemos nosotros conservar esos talentos. Cuando uno pregunta, ¿quién es el que tiene 5 talentos generalmente en la iglesia? Entre los líderes, alguien piensa que el pastor es el que tiene por lo menos 2, si no tiene 5. Pero el presidente de la misión o de la unión y de la división tendría que tener 5. O el que es médico tiene 5. O el que es un evangelista tiene 5. Y muchas veces no sabemos exactamente en qué consiste el tener 5 talentos. Porque en el capítulo 25, que es el capítulo que sigue inmediatamente al libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces vino el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento, dadle al que tiene 10, porque todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, mas al que no tiene aún, lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta plataforma habemos, hermanos, que tenemos distintas capacidades. Podemos hacer muchos ministerios, o quizá estamos involucrados en otros ministerios. Pero cuando se hace una cuenta, cuando se hace un inventario de cuántos talentos tenemos, generalmente los hermanos se encogen y piensan que tendrían que descubrir si por lo menos tienen un talento. El reino de los cielos del siervo fiel y prudente es que debe dar el alimento a tiempo a los siervos que están en la casa, a los que trabajan. ¿En qué consiste ese talento? Porque para dar el último mensaje, Dios envió mensaje a través de los 3 ángeles, porque un ángel sale y mientras él está elevando la voz y predicando su mensaje, sale un segundo ángel. Mientras estos 2 están en su obra, sale el tercero y se une. De esta forma, el triple mensaje resuena simultáneamente por toda la tierra. ¿En qué consiste el mensaje del primer ángel y cómo eso va a preparar para el segundo y al tercero? Hermanos, hay una estrecha preparación entre lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dio lo mismo. Primero deberían recibir el primer mensaje, que es para preparar el cuerpo sano. Y en Levítico 16 vemos que el pueblo de Israel fue cambiado de dieta. La dieta egipcia quedó detrás del Mar Rojo. Ahora el Señor deseaba educar sus apetitos, sus paladares, su estómago, el gusto, para que ellos aprendan la verdadera temperancia. Pero el pueblo de Israel no duró mucho tiempo. En poco tiempo se cansó de esa dieta
porque querían las ollas de Egipto. Y si no pasaron esa prueba, no entendieron la verdad del sábado ni los 10 mandamientos. Porque la reforma pro salud que fue dada en 1863 debería preparar al pueblo para que no sea siervo negligente, para que no vaya a comer con los borrachos, a beber con los borrachos y disipar su vida. Es un pecado poner alimento pobremente preparado sobre la mesa, porque no es la abundancia o la cantidad de comida el que proporciona salud al cuerpo, porque el comer concierne al bienestar de todo el organismo. El cuerpo es el que sostiene la mente y la mente es el santuario de Dios. Y la mente, con una calidad de sangre pobre, pues no tendrás las funciones que debe ejercer. El Señor desea que su pueblo aprecie la necesidad de cocinar los alimentos o preparar los alimentos de tal manera que no arruinen el estómago y en consecuencia puedan alterar nuestros temperamentos y nuestras emociones. Entonces, la sierva del Señor dice, hay una verdadera religión en hacer un buen pan. Y yo, de un tiempo a esta parte, estaba pensando en qué consistiría los 10 talentos. ¿Por qué al que tenía uno se le quitó y al que tenía 10 se le agregó uno más? ¿No les parece injusto? Y la escritura dice, al que tiene más se le va a dar más y al que tiene lo poquito que tenía se le va a quitar. Eso me parece injusto, pero en la vida espiritual eso es lo que ocurre. No se considere la tarea de preparar alimentos saludables como un trabajo menospreciable, como un trabajo que no tiene valor delante de Dios. Y la sierva del Señor pregunta y dice, ¿qué pasaría con los habitantes de esta tierra si todos consideran el asunto de preparar los alimentos, el asunto de la cocina, algo banal, que quizá no es lo más importante, porque el ser médico, el ser arquitecto, un abogado o ser un policía o un funcionario del gobierno es, por decir, el trabajo más importante que ser un cocinero? Pero ¿qué pasaría el médico, el policía, el piloto, cualquiera que sea el profesional, si no se alimenta saludablemente? Yo me admiro cómo en cosas tan vanas como el deporte, sabemos que los grandes futbolistas y los atletas que marcan medallas de oro en las Olimpiadas son personas tan meticulosas en su forma de alimentación y son tan temperantes y rigurosos con su cuerpo y sus hábitos para poder alcanzar una medalla, para alcanzar una copa. Y son las personas que realmente ganan tanto dinero, ¿no? Como estaba viendo, Cristiano Ronaldo es una persona muy metódica, o sea, no consume absolutamente nada de gaseosa ni azúcar. Y están midiendo los kilocalorías, cuánto de proteínas o cuánto de vitaminas necesita y qué es los suplementos, ni siquiera lo toman la que hay en los mercados, sino de manera natural. Y su alimentación es tan eh, científicamente preparada porque ahora tenemos tanta ciencia y tanto conocimiento como para poder ver las necesidades del cuerpo. Si ellos son tan rigurosos estrictos en su forma de alimentación, como diría el apóstol Pablo, para ganar una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros debiéramos ser? Y entonces, aquí en una cita que yo encontré, es
El que sabe cocinar es la persona más importante en cualquier condición de la vida, porque si el médico come saludablemente o cualquier profesional o en la casa nosotros somos personas entendidos en la salud de nuestro cuerpo, no tendremos enfermedad, no tendremos problemas de aspectos relacionados con nuestras emociones. Entonces, el cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos del trabajo, pero en realidad es una ciencia con un valor superior al de las demás ciencias. El saber cocinar saludablemente es una de las partes más vitales de la salud de cualquier persona. Así Dios considera la preparación de los alimentos saludables. No solo debiera saber las hermanas, eh, las mamás, el cocinar, sino todos debemos estar conscientes de que de lo que comemos depende de nuestra salud. Él tiene en alta estima las personas que realizan un siervo fiel en la preparación de los alimentos saludables y ricos al paladar. Quien entiende el arte de la correcta preparación de los alimentos y use este conocimiento es digno de mayor encomio. Los que se ocupan en este ramo son considerados que tienen 10 talentos. Hermanos queridos, el que prepara los alimentos es saludable, por supuesto, son las personas que tienen esos 10 talentos. Durante la pandemia se ha visto de que las personas que tienen enfermedad base, es decir, si tienen sobrepeso, si tienen arteriosclerosis o tienen presión alta o tienen diabetes, cualquiera de las enfermedades degenerativas, son las que han sido muy más propensos a morir o ser afectados inmediatamente en la pandemia. Queridos hermanos, ¿por qué está pasando eso? Y el pueblo de Dios que debería estar preparado para dar el alimento saludable al organismo, se ha, se ha engrosado, por decir, o está en la misma línea de la alimentación del mundo. No solamente, quizá muchos de nosotros hemos abandonado, por decir, la carne de cerdo o los alimentos que son inmundos, pero la mayoría de los alimentos industrializados no tienen los nutrientes, ni la fibra, ni lo que el organismo necesita. Y nosotros muchas veces dependemos de la industria en nuestra alimentación. Y sabemos de que la industria, la medicina y la educación son manejados con un propósito de lo que es el globalismo, para que la conducta de las personas puedan ser inducidos a aceptar lo que el mundo está queriendo imponer. Y eso es lo que hemos visto durante la pandemia. Entonces, hay una estrecha relación entre el mensaje y el mensajero, porque si nosotros solamente entendemos que para llevar el mensaje de los tres ángeles necesitamos solamente intelectualmente conocer el mensaje, el contenido, y podemos repetir de memoria el mensaje de los tres ángeles, muchos de nosotros, pero quizá no conocemos que dentro de ese mensaje hay dos caminos. Como el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, ¿no? No solo hay dos caminos, sino hay dos puertas. Una puerta estrecha y una puerta ancha. El que tiene la puerta estrecha, pues lleva al camino angosto. Y el que tiene la puerta ancha lleva por el camino ancho. Y son dos destinos totalmente diferentes. Uno termina en la perdición porque son muchos los que van por ella. Y el otro termina en la vida eterna porque son pocos los que van por ella. La iglesia está dividida en dos grupos. Aquellos que no aceptan la reforma pro salud difícilmente entenderán
el mensaje de la verdad presente. En ese aspecto, nosotros necesitamos volver a la dieta original, que fue la que Dios dio a nuestros primeros padres, porque el abusar del estómago, complaciendo el apetito, constituye la fuente fructífera de la mayor prueba que la iglesia tiene que pasar. Hermanos, Dios probó en el desierto se andarían en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus ordenanzas. El pueblo de Dios no estaba preparado para eso. Aborrecieron la dieta que les dio el pan de los ángeles. Esos nutrientes eran completamente adecuados para su condición. Era una dieta privilegiada. Apreciados hermanos, el Señor nos ha dado en la naturaleza lo que nuestro cuerpo necesita, pero los que comen y trabajan de manera intemperada e irracionalmente van a eh, hablar y van a actuar irracionalmente, porque el temperamento es afectada a través de nuestros hábitos. Así como alguien decía, ¿no? ¿Dónde comienza el cambio? Con un pensamiento. Y el pensamiento no tiene que ser a la manera que viene de este mundo. El pensamiento tiene que venir del lugar santísimo, de la palabra de Dios, de la inspiración. Y ese pensamiento crea una acción. Y esa acción, repetida constantemente, se convierte en un hábito. Y los hábitos son las que practicamos y la parte de nuestra personalidad. Y la suma de esos hábitos será nuestra personalidad o carácter. Entonces, tiene que ver el asunto de comer y beber con nuestro estilo de vida en el carácter que nosotros tenemos. Efectivamente, un hombre intemperante no puede ser un hombre paciente. No es necesario ser alcohólico para ser intemperante. El pecado de comer con intemperancia, es decir, comer con mucha frecuencia o comer a deshoras o alimentos ricos pero malsanos, van a destruir la salud no solo de los órganos digestivos, sino va a afectar el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el funcionamiento racional. Los, las facultades superiores de la mente van a ser pervertidos y el siervo malo, o sea, aquel siervo fiel y prudente que se convirtió en un siervo malo, estaba comiendo con los borrachos y viviendo de la misma manera y viviendo el estilo de vida como el mundo lo vive. Entonces, ¿cuál es la razón por qué el mensaje hoy no puede ser efectivo? Porque tenemos cantidad de miembros y no somos una respuesta a la necesidad del mundo, ya sea en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado. Eh, esa es esa fuente de prueba que nosotros, en la cual estamos sometidos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros podamos glorificar, porque el mensaje del primer ángel dice, eh, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y el apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el carácter de su justicia, de su amor, de su misericordia. Entonces, nosotros hemos recibido la luz de la reforma pro salud, pero no hemos actuado de acuerdo a ella y hemos perdido los talentos. No hemos desarrollado la capacidad como Daniel, no solamente de tener mayor capacidad intelectual, sino no tenemos principios y valores firmes en nuestras decisiones. Somos muy ambivalentes, podemos ser muy emocionales. Ha afectado esa nuestra salud ver a nuestros hermanos con semejante sobrepeso en los países más desarrollados, ¿no? Es impresionante. Y de esta forma, en nuestros actos, estamos diciendo que no apreciamos el mensaje que Dios nos dio. Esa reforma pro salud ha sido menospreciado y creemos que es innecesaria. Si esa prueba no hemos pasado, no podemos pedir a Dios que nos dé más conocimiento, más sabiduría.
más entendimiento, porque no vamos a ser responsables. Y el asunto de la educación, que es el segundo peldaño, al cual el Señor lo reveló en 1872, no estaba preparado el pueblo. Aceptaron por poco tiempo y nuestro sistema educativo fue realmente una inspiración al comienzo, pero no duró tanto. Al final se acomodó nomás a la educación del mundo y el mensaje de 1888 no fue entendido y se lo rechazó aún por los mismos líderes que habían llevado al movimiento adventista a este punto. Hermanos queridos, es fácil andar en el camino ancho. Es fácil tomar las decisiones que podemos tomar nosotros en este tiempo a la manera del mundo. Ser orgullosos, autosuficientes, ser imponentes, tener un carácter indomable. O sea, ese tipo de carácter lo manifestamos en casa. Nuestra familia es el que conoce. Y en la iglesia se manifiestan esos mismos problemas. Hay celos, hay indiferencia, hay una apatía, hay tantas cosas que cada uno de nosotros podría analizar de acuerdo a la palabra de Dios. Ser mansos y humildes, ser espirituales o ser obedientes a la palabra de Dios es en este tiempo muy escaso, muy pocos aprecian esto. Y ese es el carácter de Dios. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pero el Señor, en el desierto de la tentación, tuvo que poner orden a esa condición caída del hombre para que el hombre sea restaurado, sea redimido, sea salvo. Y esa condición es el que el Señor nos quiere compartir a través del estudio de su palabra, a través de la obra de su Santo Espíritu, para que nuestra vida sea consistente y podamos estar preparados para que entremos en el gozo del Señor, porque a veces uno no entiende. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuál es ese gozo? Bueno, será un tema que posteriormente lo podemos ver y todos podemos entrar en ese gozo de servicio, de consagración, de entrega y nuestra vida puede tener sentido y nuestra existencia también porque Dios tiene un propósito. Apreciados hermanos, les invitamos para que ustedes tomen los libros inspirados que tenemos y son quizá ahora los libros más menospreciados en la mayoría de la hermandad, aquellos que viven una vida en el camino ancho, es decir, comer y beber a la manera del mundo. Y eso no va a traer nuestra redención porque el Señor es fiel en su palabra y Él pide obediencia y nosotros debemos apreciar esta palabra como el regalo más grande que Dios nos dio para que este sea el camino para nuestra santidad. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes y voy a terminar con una corta oración. Padre Santísimo, te agradezco en esta mañana por haber compartido tu palabra con mis hermanos que están en esta plataforma. Guárdalos, bendícelos, protégelos, Señor. Haz que tengamos luz y verdad en nuestra vida. Apreciemos, Señor, esta verdad y pongamos por obra y podamos ser, Señor, bendecidos porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas y gracias porque tú eres generoso. Bendice, Señor, especialmente las personas que tienen problemas de salud para que no solo sigamos orando, sino que podamos ver esa reforma en nuestra cocina, en nuestra despensa, en nuestra forma de vida. Y tú nos puedes dar más luz y más verdad a fin de que nosotros podamos ser obedientes a los principios de tu palabra. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.